lo que nos dice la literatura. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ejemplos. No quise entrar directo a un ejemplo de Argand sin recordar son tres conceptos fundamentales. El primero, que ya lo debimos de conocer de instrumentación, es la RMS. Tú lees en el voltímetro una lectura y te dice RMS. ¿Qué es ese RMS? También en vibraciones dice RMS. Es la raíz media cuadrada de la medición. ¿Y qué es matemáticamente? En realidad están ellos calculando un promedio de cómo se comporta la onda. La onda es el desplazamiento del objeto. El objeto se mueve en vertical, o en horizontal, o en axial, en cualquiera de los ejes. Y cuando se mueve, no siempre se mueve de 0 a Argand, sino tiene fluctuaciones. O sea, a veces es más grande, a veces es más pequeño. Entonces, ¿qué hacen? Calculan un promedio. Y ese promedio está definido por una ecuación. La ecuación ya está dada, y es la amplitud entre la raíz de 2. Ese es el promedio del comportamiento de una vibración normal. ¿Y a qué es igual? Bueno, simplemente ellos desglosaron el valor de 1 sobre la raíz de 2 es .7071, no sé el 1, pero bueno, .7071 veces la amplitud. Entonces, ese es el promedio del comportamiento de la onda cuadrada. Entonces, si yo lo dibujara, la senoidal, prácticamente estás hablando de 3/4 de la onda, que es donde va a estar definido el valor de la amplitud. Quiere decir que el último cuarto a veces ocurre y a veces no. O sea, imagínalo así. Está el álave dando vueltas con la monedita que vimos y te está diciendo que si tú midieras del centro del eje al álave, te va a dar un valor de 1. Pero como el álave, si te acuerdas, estaba montado en un eje que como que también se movía, se jalaba el eje, entonces vas a observar que a veces la moneda no va a llegar al 1, va a llegar a 0.7. Y en algunas ocasiones sí va a llegar a 1. Entonces lo que te está diciendo, la mayoría de los eventos van a ocurrir de 0 a 0.7. Y el último punto, o sea, de 0.7 a 1, a veces sí, para que más o menos lo trates de entender a lo que se refiere. Y eso es lo que ellos miden, eso le llaman RMS. ¿Hasta ahí alguna duda? Otra medición importante en vibraciones. Sabemos que la vibración se mide por desplazamiento, por velocidad, por aceleración y por golpeo. Pero también escuchas que lo miden por decibeles, por el ruido. ¿Has que hizo tanto ruido? ¿Cuántos decibeles? Entonces, para que te acuerdes, ¿qué es el decibel? El decibel aparece expresado a través de un logaritmo, base 10. Entonces, la ecuación que lo fundamenta, traté de ponerlo ahí, es la razón de las potencias, o sea, la división de las potencias, P sub índice 1, P sub índice 2, multiplicado por el logaritmo base 10 por 10. Esa es la ecuación matemática que define el decibel. A ver, si me pongo a preguntar, pues aquí nos ponemos a sacar o algún genio o algún reprobado. ¿Cómo surge la medición del ruido? ¿Cómo detectamos el ruido? ¿Por qué lo detectamos? Las ondas. ¿Y las ondas en qué están viajando? En el aire. En el aire. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos que es base 10 logarítmica? ¿Base qué? Base 10 logarítmica. Dice diferencia de potencias. Entonces, lo que tú tienes, para tratar de entender lo que está pasando aquí, tú imagínate una tubería divergente, un cono. Tú generas una fuerza o un sonido. ¿Cómo la generas? Haces vibrar tus cuerdas vocales. ¿En función de qué? Pues una fuerza obviamente mecánica, en este caso sabemos que es un proceso bioquímico, eléctrico y a través de vitaminas y aminoácidos. Bueno, todo lo que ocurre orgánicamente generamos una fuerza que hace mover esa cuerda. Y esa cuerda, a través de mezclarse con el aire que sale de nuestros pulmones, genera un movimiento del aire con una fuerza X. Esa fuerza que sale va a chocar contra la fuerza que ya había en el medio ambiente y va a mover el aire que está alrededor. Con base 10 porque 10 veces es como se multiplica y se va a ir perdiendo. Conforme sea menos fuerte, pues va a ir perdiendo fuerza, ¿no? Ese es el modelo discreto matemático que representa ese fenómeno que acabo de tratar de explicar. Entonces, la presión que tienes dentro de los pulmones con la presión que está afuera, esa diferencia de presiones es la que se genera para que exista el sonido. Bueno, de valor cultural, ¿verdad? Decibeles se miden 10 por el logaritmo base 10, la diferencia de las potencias o las presiones. Si yo lo quiero ver eléctricamente, porque también dije que se hacía con un proceso eléctrico, yo voy a ver que ellos lo miden con X. ¿Por qué X? Porque X para ellos representa la medición de la diferencia de voltajes en vez de presiones o de fuerzas. O en vez de X de voltajes, desplazamientos. Y el desplazamiento es la X. Entonces es la amplitud de la que hablábamos de la moneda. Puedo mover físicamente esa moneda y esa diferencia de su posición inicial menos su posición final es
son las X que aparecen ahí, o pudo ser un voltaje inicial, voltaje final, y también tengo una onda senoidal, y también tengo el fenómeno de ruido. Tú obsérvalo, pon tu sistema eléctrico y empieza a tratar de hacer un corto ahí, y vas a ver que hay un ruido. ¿Qué ocurre? Estás teniendo un diferencial, y entonces ocurre el mismo fenómeno, está vibrando el cable, y genera el ruido, pero nació de una diferencia de voltajes, no necesariamente del desplazamiento, pero es una analogía. Entonces el logaritmo base 10 por 20 de la diferencia de desplazamientos. Si lo mido en voltaje, si lo mido en función de potencia. Las puse subrayadas porque son las que más adelante retomaremos en algunos ejercicios clásicos del programa. Pero lo que me interesaba es recordar el concepto, que más o menos tuvieran idea de lo que estamos hablando. Si voy directo al ejemplo, pues sí, pero ¿qué sabe? ¿Quién sabe? Vas a ver que en la industria manejan decibelímetros, vibrómetros, acelerómetros, son diferentes instrumentos de medición de la vibración. El que nos es más común es el decibelímetro, porque es el más barato. Entonces es como un micrófono. Ya lo acercas y detecta la frecuencia y ya te da ahí tantos decibeles. Y ahorita lo ves en maquinaria, ¿no? Ya lo vas a ver, según esto, en el argot popular, porque acaba de salir una ley que dice que si rebasas X cantidad de decibeles, no recuerdo ahorita el dato, ya es sujeto a una multa, ¿verdad? Por vecino escandaloso. Lo cual le pedimos a Dios que pasara y por fin va a pasar, ¿no? Porque es injusto que hay personas que trabajan toda la noche, por ejemplo, turno de la noche, quieren dormir y le toca un vecino joven, muy seguramente, y pues tiene su ruido, lo cual es correcto, que tenga su sonido y disfrute, pero no al nivel de hacer resonar la casa y que no puedas dormir bajo ningún aspecto. Y eso se da mucho aquí, o en los que vienen del municipio, que van con su mueble ahí en la plaza, a todo lo que da y los demás no pueden dormir. Eso es atentar contra los demás. Entonces ya hay una ley que dice que si rebasa ciertos decibeles, eres sujeto a una multa. Esperemos que realmente lo apliquen. ¿Nada más es en casa? También va a ser en ciertas vías. Deberían, de hecho. Ahorita la primera es en casa habitación. Por eso es que ciertas calles decían no pasar, no frenar con motor a los trailers. Porque si ellos van frenando con motor generan cierto ruido. Entonces todos los que están por ahí no van a dormir. Entonces por eso está prohibido. Bueno, es cultura general. Pero qué bueno, ojalá y se haga. Porque hay mucha falta de cultura y de... Yo estoy de acuerdo en que cada quien puede hacer lo que quiera con sus oídos y con su contaminación auditiva y emocional, pero respetando a los demás. Yo me pongo a pensar en la gente, yo no tengo directamente hijos, pero la gente que tiene niños chiquitos o que trabaja el otro día, me tocó muchas veces trabajar en el turno de la noche y no puedas dormir por un... Yo al día siguiente tengo que trabajar y ya les toca. Ese detallito ya lo vas a ver, ya te exige saber de decibeles, te vas y compras en tu estéreo, en tu decibelímetro y vas así. Se va a poner bueno, muy divertido. Ejemplos. La anterior diapositiva, Ahí está. ¿a qué se refiere con logaritmo 10? Porque tú tienes un logaritmo natural y un logaritmo base 10. Entonces el logaritmo natural es el comportamiento que tiene el valor numérico, que tú sabes si o es exponencial o no, o sea, cómo se describe la curva del comportamiento, y cuando es base 10 es que va cambiando cada 10 veces escala. Es como una... ¿Cómo te lo explico? Por eso no me gusta dar matemáticas. Sí, pero me refiero a que... ¿Cómo lo podría yo explicar? Es como cuando ves una escala nomotécnica. Por ejemplo, tú ves una escala tradicional y te dice, te mueves esta distancia, es 1 centímetro, la misma distancia, otro centímetro, la misma distancia, entonces 1, 2, 3, 4, no hay bronca. Pero luego ves ciertas tablas raras que les tocará tu ingeniería, en donde llegas y dices, a ver, una distancia que para ti era 1 centímetro y dice ahí, no sé, de 0 a 5 millones de pascales. Luego te recorres esa misma distancia y lo lógico es que fuera 10, ¿verdad? Sí. Y luego ya se brinca y son 100 millones de... Y luego se recorre esa más pequeña y dices, bueno, lo lógico es que siguiendo esa escala de comportamiento, ahora sean 200 millones, no, ahora son 3. O sea, y dices, ¿qué es esto? Esa escala es una nomotécnica, es una escala diferente. No se trabaja como las que nos enseñaron en primaria y en aritmética con la ranita. Entonces, es igual aquí. Cuando tú hablas de logaritmos, no es lo mismo que sea base 10, se va a ir afectándose en base a progresiones de 10 a que se comporte con una curva. ¿Y qué tipo de curva? Para que más o menos lo entendamos, ¿no? A veces yo, en mi humilde opinión, las personas que nos apoyan en el área de básicas, en matemáticas, tendrían que ver ciertos ejemplos de aplicación de ingeniería para que quedara clara la función de la matemática en lo que vemos. Yo lo comento porque a mí me han invitado a dar matemáticas en otras instituciones y en 14 años a nivel superior solo han logrado que una sola vez yo dé cálculo diferencial. Y fue un favor a un amigo mío. Un curso de cálculo diferencial. Jamás he dado matemáticas. Por eso, porque no soy muy paciente. Y me cuesta trabajo cómo explicar ciertas cosas que para mí son obvias.
porque ya son muchos años. A mí me gustan las materias de especialidad de mi carrera. Pero las matemáticas me cuesta mucho trabajo explicarlas porque son abstractas, hay muchas que no son reales. Entonces trato de dar un ejemplo que te haga entender como yo lo entiendo, a qué se refiere. ¿Sí? Porque obviamente me imagino que un licenciado en matemáticas lo explicará mucho mejor que yo. Creo. Entonces eso es a lo que se refiere, ¿no? Ahora sí, problemas obligatorios que nos puede evitar. Primero, un movimiento armónico simple, tiene una amplitud, ya sabemos que es el desplazamiento de la monedita, de 0.2 centímetros, y un periodo, ya sabemos que es el tau, la que es la t, de 0.15 segundos. Encontrar la velocidad máxima y la aceleración. ¿Sale? Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver. Ya tenemos la ecuación fundamental que habíamos platicado en un inicio, x. Sabemos que esa x es el comportamiento de la posición y es igual a la amplitud, a lo que se movió en vertical, por el seno de la velocidad afectado por el tiempo. Esto es lo que ya sabemos. Ahora, de esa ecuación yo no puedo entrar directamente. ¿Por qué? Porque no conozco todavía el valor de la velocidad. Yo ya sé que la velocidad es, primero, da una vuelta completa partiendo de que es el rotor del ventilador. Entonces, esa vuelta completa yo sé que es 2 veces pi, ahí aparece. Y yo ya sé que existe un periodo que es tau, o la t, en algunos casos aparece como t, aquí es tau. Entonces lo único que hago es sustituir sencillo 2 por 3.1416, lo que te dé entre el valor del periodo, punto 15. Lo puedes comprobar para que no hay ningún problema. 41.89 radianes segundo. ¿Por qué? Porque el periodo se presenta por el tiempo en resultado. ¿La otra no es tau? ¿Perdón? Digo, Este es una T, o tau. Es que en algunos libros le ponen T, en realidad debe ser tau. La que ven en esfuerzo cortante, mecánica del material, la tela de Adams. Y bueno, sabemos que el movimiento angular está expresado en radianes, el periodo está aquí arriba en segundos. Entonces sabemos que, la velocidad es el recíproco del tiempo. 41.89 radianes por cada segundo. Eso es lo que tarda en hacer su ciclo el rotor, con el tiempo que le estoy dando, ¿no? Hago una aclaración, esto es partiendo como viene en el libro. En la realidad, tú sabes que el periodo va a ir cambiando, ¿no? Porque empieza a una velocidad y si no hubiera una fuerza excitadora externa en el rotor, pues lo arrancas y funciona, lo desconectas y va a ir bajando la velocidad. Entonces va a ir cambiando esto. Pero los libros parten de que es ideal todo, no está conectado siempre. Constante eso, vamos a decir que sí. Si tú derivas esta ecuación, encuentras la ecuación fundamental de la velocidad, que aparece aquí con la x y y, ¿no? Es la velocidad por la amplitud por el coseno de wt. Nada más derivando, tú sabes que al derivar el seno, pues se reemplaza el coseno por el factor de su constante. Esta es una ecuación ya fundamental, no se acostumbra a usar así. ¿Por qué no se acostumbra a usar así? Porque tú ya sabes que el coseno del ángulo al que está ocurriendo, por eso lo indican ellos aquí, acordarte que hay un desfasamiento de 90 grados. Entonces si tú pones coseno de 90, salud, un 1, entonces reduce la ecuación. ¿Por qué? Porque siempre hay un desfasamiento entre la posición y la velocidad de 90 grados, o entre la velocidad y la aceleración. Entonces no necesitas poner esa ecuación fundamental, se reduce a velocidad por amplitud. Ahí lo puse a un lado. Esto está muy sencillo, tomas la velocidad 41.89 y lo multiplicas por la amplitud que está aquí arriba, punto 2. ¿En qué unidad está la amplitud? En esa misma unidad aparece el valor de la ecuación fundamental. Obviamente centímetro por radian, pues se pone nada más centímetro y el segundo se pasa igual. No hay que anotar ahí análisis dimensional, es muy obvio. Hago lo mismo procedimiento para la aceleración. Vuelvo a derivar el proceso. Ahora coseno, yo sé que es menos seno, se afecta la velocidad, se afecta el valor del tiempo. Y yo sé que se va a reducir otra vez, salud, porque está otra vez desfasado el mismo valor del sistema, en otros 90 grados de la posición, no de la velocidad. O sea, posición 90, velocidad 90, pues de 0 acá 180. Entonces se reduce y es muy sencillo. Por eso les digo que nada más es interpretación. Yo tengo posición y ya te la aprendes, amplitud por el seno de la velocidad y el tiempo. Y te di la velocidad, W por A, fácil. Quiero la aceleración, velocidad al cuadrado por A. ¿Por qué? Porque sé que van desfasados 90 cada uno de los conceptos. Bien sencillo. 8.38 al cuadrado lo que te dé por punto 2. Bien. Centímetros sobre segundo cuadrado es una aceleración lineal. Siempre. Lo que puede ocurrir, eso sí, es que no parta de cero. Por eso lo indican ellos aquí con el WT. Puede que empiece en otra posición.
Ellos están partiendo de que hace 41.89 radianes en un segundo. Pero ¿qué tal si mi cero para medir los radianes no es la horizontal? O sea que el rotor cuando arranca, si tú tuvieras el eje y lo pudieras trazar le pones tinta azul y le rayas ahí a la mitad, y ahora sí lo arrancas y lo detienes, en cámara lo vas viendo ahí como vas midiendo esa posición angular en el tiempo. ¿Y qué tal si el rotor ya lo rayaste y cuando lo vas a arrancar no está en cero, está girado? Pues simplemente tu referencia va a ser a partir del ángulo, le tendrías que sumar lo que le falta para el cero. Ya, o sea, es un concepto nada más. Y por eso lo indican ellos aquí. Oye, profe, ¿por qué desapareció el menos? ¿Perdón? Ahí veo un menos. Bueno, en el valor de aquí tú sabes que lo vas a tener que derivar y lo vas a elevar al cuadrado. Tienes la velocidad al cuadrado. El W lo vas a elevar al cuadrado. En ese caso podemos tomar WA y derivarla en vez de volver a hacer todo el proceso. Sí. Pues ¿Saldría el mismo, no? lo mismo. Sí, es igual. Puedes tomar esta fundamental, la puedo derivar. Esta ecuación fundamental. Es igual, te da lo mismo en este proceso, ¿no? Entonces lo que a mí se me hace interesante de los libros en ciertas cosas, aunque no comulgo en todas, es que te obligan a tratar de entender lo que estás haciendo. O eso debería de ser el fin. Porque si el fin es pasarte, pues no hay problema, saca tu formulario y resuélvelo. El chiste es, a ver, explícame qué pasó. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo tuviera un acelerómetro lineal y pongo enfrente del ventilador, lo hago rotar y lo pongo enfrente y yo veo la aceleración, yo podría con ese dato saber cuánto se movió con la aceleración. O al revés, saber el desplazamiento y con el desplazamiento midiendo nada más el gauge, obtener la aceleración. Esa es la utilidad real que tiene. Y saber que está considerando ya la medida que tiene un aladeo. Ya está considerado. Considerar que cada medición tiene 90 grados, ya está. O sea, todo eso es lo que me deja ese ejercicio que realmente es de prepa. Yo veo esto y digo, pues es sustitución. El chiste es lo que está atrás, es lo que deberías de entender. Y ya encontramos tanto la velocidad como la aceleración. ¿En realidad tiene importancia el signo del resultado? No, porque podría ser que lo esté viendo en el vector Z de Argand o lo estoy viendo en Z negativo, cuando está arriba o abajo la moneda y la magnitud es la misma. Lo que me interesa es cuánto vale la vibración. Segundo ejemplo. Dice, un acelerómetro indica que una estructura está vibrando de manera armónica por 82 ciclos por segundo, con una aceleración máxima de 50 Gs. Esas son gravedades, 50 gravedades. Encontrar la amplitud de la vibración. Aquí es al revés. Tenemos un acelerómetro, pero no un acelerómetro como los que tenemos aquí en el equipo, sino un acelerómetro que me da resultados en Gs, digamos. ¿Me va a mandar esa presentación? Sí. De hecho, la intención es que anote lo que no venga ahí, lo que crea que no está claro ahí en la presentación. Te digas, es que le faltó ahí, para que tú entiendas. Porque en realidad yo lo que hago es un compendio de libros. Yo tomo de varios libros y armo mi presentación. Yo no me tomo la autoría de esto. Yo tomo Thomson, tomo pues los que son tradicionales que vienen obligatorios y a partir de ahí trato de explicar un poco, ¿no? lo que entendemos. Lo comento porque cuando tú mides aceleraciones, comúnmente da pulgadas sobre segundo cuadrado o milímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿por qué me da 50 G? Hay aparatos que te dicen cuántas veces afectó la gravedad de este objeto. Por ejemplo, ustedes van en un avión y te dicen subimos tantas gravedades. Es decir, que ellos van subiendo la estratosfera y conforme más suban, el valor de la gravedad te va a afectar más por la diferencia de presiones. Entonces no te dicen, estamos a 9.81 que es el de la Tierra, ya subimos, vamos en 18. No, te dicen una G, ya sabes que es 9.81. Estamos a 2G, tú ya sabes que es prácticamente 20. ¿Sí? Mismas unidades, y así te van. Entonces hay una máquina, bueno hay varias, pero hay una que me tocó a mí ver aquí en Xerox, que te mide en Gs. Tú le pones el aparato y lo pones a vibrar y te dice tantas G. Estoy emulando la gravedad de la Tierra 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero te lo da en Gs. El ejercicio que puso aquí Thomson viene en Gs. No es como el acelerómetro que tenemos ahí en el equipo, que tú lo pones y te da milímetros sobre segundo, pulgadas sobre segundo, te da en Gs, para que esté claro lo que está ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, proceso inverso. Tengo la aceleración, quiero saber la amplitud, la H mayúscula, ¿no? Y bueno, las fórmulas son simples. La primera dice aquí, velocidad es igual a 2 veces pi por f. Acordarme que f es la frecuencia, es el recíproco del periodo. Es la misma fórmula que tenía. En vez de poner tau, le pusieron f. La frecuencia, que también la vimos en la presentación, que aparecía la frecuencia recíproco como del periodo, ¿no?
2 veces pi ya sabemos que es 2 veces 3.1416. ¿Cuál es la frecuencia a la que se está moviendo ese objeto? 82 ciclos por segundo. Ahí está, 82. Y simplemente aplicarlo. Y me va a dar 512.2 radianes segundo. ¿Por qué? Porque sé que el ciclo se refiere a una vuelta. Y sé que lo estoy midiendo en radianes. Ciclos por segundo. Profe, ¿por qué elevo lo que es W al cuadrado? Ah, bueno, hasta aquí vamos bien. Ah, ¿Será? 512, está ahí muy bien. Lo elevo porque más adelante lo voy a usar, pero por eso trato de explicar. Hasta aquí vamos bien, 512 radianes segundo. Voy a la parte inferior, ahorita llego a esa parte que mencionas. G. Sabemos que las gravedades son 32.2, nos las sabemos de memoria en sistema inglés, Sí. y es sobre segundo cuadrado, 9.81 metros segundo cuadrado. Pero hay dos unidades que no nos son tan familiares, por eso las puse ahí. Si lo quiero en pulgadas, no en pies, es 386 pulgadas sobre segundo cuadrado. Si lo quiero en centímetros, entonces es 980.4 centímetros sobre segundo cuadrado. Es la misma, la de la Tierra, pero en diferentes unidades. Las pongo porque esas dos se suelen usar mucho en los problemas. Así como la de 32.2 pies sobre segundo cuadrado y la de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora sí, del ejemplo anterior ya sabíamos que la aceleración máxima o la aceleración es la velocidad al cuadrado por la amplitud. Despejamos de ahí. La amplitud es igual a la aceleración máxima entre la velocidad al cuadrado. Más despejamos. Ahora, ¿conozco la aceleración máxima que ocurrió en el fenómeno del objeto analizado? Sí. Dice que a 50 veces la gravedad generó una cierta velocidad. Pero la velocidad de la fórmula está al cuadrado. La fórmula. La velocidad, yo despejamos de aquí. No tengo la velocidad al cuadrado. O sea, aquí arribita tomo este dato y lo elevo al cuadrado, porque lo voy a ocupar acá. Entonces ya pongo yo ahí 512.2 al cuadrado, y bueno, por facilidad y porque sea exactamente igual el resultado al que el autor me da, lo expreso en exponente. Y me da 0.26 por 10 a la 6 radian sobre segundo cuadrado. Obvio que pude no poner el exponente y recorrer el punto a la derecha, no hay ningún problema. Y ya en la ecuación nada más recordar que esa G me representa las gravedades. Entonces en vez de poner la G, lo voy a afectar para saber cuánto es. Yo sé que la gravedad es 9.81 o 32.2 o 980 o 386, depende en qué unidades yo estoy trabajando. En el sistema que yo tengo aquí, estoy directamente en el apartado del sistema internacional. Entonces debe estar o en metros, en milímetros, en centímetros. Estoy poniendo en centímetros. Por eso puse la de 980. 980 por 50. Nada más no quise quitar aquí la G para que recuerden que así es la lectura que me está dando el enunciado. Está sustituyendo nomás. Y ya el valor de la velocidad al cuadrado. Si yo hago mi análisis dimensional, sé que voy a eliminar los segundos y me va a quedar radian centímetros, centímetros radian. Yo sé que nada más L centímetros. Está sencillo. entonces esto de 50G nomás es multiplicar Multiplicar la gravedad, la unidad que tú quieras por lo que te da el aparato. Pues depende de los resultados. Si te lo pidieran, expresa el resultado en pulgadas. Entonces, sería porque exprésalo en pies, 2.2, exprésalo en metros, 9.81. ¿Y esa sería la amplitud de la onda? Eso es lo que se está moviendo el objeto. Es la onda, la amplitud de la onda, pero es físicamente el objeto cuando está vibrando, se está moviendo, sea hacia arriba o hacia abajo, no me interesa, una distancia de 0.18 centímetros. 18 milímetros se está moviendo. Ahí, profe, me pregunta, ¿por qué los radianes no se... Bueno, ¿por qué al elevar al cuadrado no se elevan radianes cuadrados? Lo que pasa es que yo pongo los radianes, sí se pueden poner, pero en realidad es un sistema abstracto. Yo puedo poner radian cuadrado, pero el radian nomás lo dejo ahí o lo indican los autores para recordarte que está hablando de una velocidad angular. En realidad, porque te dice 2pi en un periodo. Pero ¿qué tal si el movimiento fuera? Pues es lo interesante de la matemática inmersa en esto, ¿no? Yo partí del ejemplo del ventilador. El ventilador da una vuelta, son 2pi, ¿no? La vuelta que hace. Pero ¿qué tal? Si yo lo veo de lado, ¿qué es lo que tú observas en la moneda? Es un movimiento lineal. Pero ese movimiento lineal ocurrió en una vuelta completa. ¿Sí me explico? Entonces en realidad, ¿dónde está ahí el pi? Si lo ves de lado, no existe. Pero lo generó los radianes que dio la vuelta el ventilador. Entonces lo dejan indicado para que sepas que estamos hablando de una velocidad angular. Pues es un desplazamiento lineal de la moneda. En realidad se mueve tanto angular como linealmente. Pero búscalo en los libros, no vas a encontrar un radian cuadrado, no lo indica. Que no lo hagan, no lo sé, que no lo indica. Como tampoco encuentras grados al cuadrado. Pero matemáticamente es correcto el análisis.
¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo ¿Qué pasó? haces para convertir de radianes a pulgadas? No, de hecho, Bueno, sí, o sea, sí puedo hacer conversiones de grados a radianes o de minutos o segundos, pero aquí no hice la conversión, puse las equivalencias que ya hay. Lo puedo poner 9.81 metros segundo, puedo poner 32.2 pies sobre segundo cuadrado, 386 pulgadas sobre segundo cuadrado, 980.4 centímetros sobre segundo. Son equivalencias. La gravedad en qué sistema lo quieres. Ahora, cuando yo hago aquí mi análisis, simplemente tomo 2pi. Acordarnos que el 2pi que tienes ahí se supone que estás hablando de radianes. Yo sé que equivale 2pi a una vuelta completa, pero está hablando en la fórmula es el valor absoluto, y el valor absoluto está en radianes. En ingeniería se mide en radianes. El resultado de la velocidad de salud son radianes. ¿Cuántos grados dio en un segundo? Es como nosotros lo leemos o nos enseñan desde primaria. Pero en realidad en ingeniería es cuántos radianes dio, y sabemos que es 57.3 y más adelante lo usaremos. Pero está expresada una vuelta en radianes. Por eso es que aparece este radian, por el 2pi. Y es en una vuelta que dio cuánto tiempo se tardó. Es lo que estás expresando, pero en función de frecuencia. El recíproco del tiempo, del periodo. Sí, básicamente eso. Entonces no cambiamos eso, no te preocupes, no nos va a afectar en ningún caso. Lo único quizá pudiera ser más adelante cuando te den grados y tú tengas que pasar a radianes, y te voy a poner un ejemplo de ese tipo, ¿no? Pero la intención es que repasemos un poquito el concepto. Pero eso es lo que creo yo que por lo que los autores lo ponen, ¿no? Otro ejemplo, y es el último que vamos a ver ahorita. ¿Puede regresar un poquito? en que la frecuencia se da en CPS. Bueno, en Comúnmente este caso. la frecuencia se puede dar en ciclos por segundo, revoluciones por minuto. Siempre estás hablando, interesante pregunta, porque qué tal que dices, ¿por qué no me lo dan directamente el resultado de la frecuencia en unidades lineales? Porque ¿qué es la frecuencia? Es cómo se está moviendo el cuerpo en el tiempo. Pero aquí está hablando de cuántas vueltas dan en un segundo, y qué tal si no fueran vueltas. Es lo que te estoy tratando de dejar a entender. ¿Qué tal si el objeto es un trampolín y se va a mover la barra a una frecuencia? Se va a mover en un tiempo, cierta distancia, pero no es lineal. ¿Sí me explico? O sea, no es angular, es lineal. Pero los libros, la mayoría vienen con ejemplos circulares. Es que son ciclos por segundo. Pues depende cómo lo visualices. Yo también puedo decir, es que el trampolín cuando sube y baja es un ciclo. Subió y bajó, un ciclo completo. Y tú inmediatamente dices, fue una vuelta. No, es un ciclo. Lo que hizo su trabajo de máximo y mínimo en valores absolutos. Entonces, eso es lo que se requiere realmente el concepto, para no confundirlo. Siguiente y último de hoy. Dice, un movimiento armónico simple tiene una frecuencia de 10 CPS, 10 ciclos por segundo. Creo que con el péndulo les va a quedar claro, porque el péndulo no es un movimiento circular completo. Tiene una velocidad máxima de 4.57 metros por segundo. Encontrar, pues todo: amplitud, periodo y aceleración. No está sencillo. Velocidad, ya sabemos que es 2 veces pi por f, ya habíamos visto esa fórmula. Pongo el valor de la frecuencia, son los CPS, los ciclos por segundo. Y ya directamente yo sé que al tener 2pi son radianes. Y yo sé que ciclos por segundo son o vueltas o movimientos completos por segundo. Pues ahí está, o sobre segundo, directo. Problema. Sustituyo y obtengo directamente la velocidad. Quiero obtener el periodo o el tau, pues es el recíproco de eso. 1 entre 62.8, aproximadamente 0.10. Son segundos porque es el recíproco, eliminas, no se pone en realidad. Es como si tuviera un 1 sobre segundo. Fórmula de velocidad. Velocidad por aceleración, ya tenemos la velocidad, es el valor de 62.83. La amplitud en el apartado no la conozco directamente, entonces yo tendría que obtenerla, por eso es que yo lo pongo de este lado, lo despejo de ahí, ya no lo quise indicar. Se puede hacer directamente, ¿no? Tú ya tienes el valor para poder obtener el punto 0.72, pero lo puedes comprobar, ¿verdad? A ver si es cierto eso. Aunque aquí aparece, es 44.57, no le hagas caso a la comida. Velocidad, ¿no? Vale, listo. A ver si es cierto esto, ¿no? ¿Cuánto nos da? 62.8 ya lo tienes como velocidad. Por su amplitud. Punto 0.62 te parece. ¿Vale? ¿Sí te da? ¿Cuánto te da? Punto 0, bueno, lo redondeé. Punto 0.71, algo así. Antes 0.71. Exacto.
mismo caso para el valor de la aceleración. Y un ejercicio pues, básico. ¿Por qué ponían estos ejercicios antes? Bueno, creo yo que por limitaciones de equipo. Porque en realidad ahora puedes tener un aparato para, pones tu osciloscopio y puedes medir ya el periodo, amplitud, pones tu tacómetro, velocidad, pones tu acelerómetro. Entonces los libros lo ponían porque a veces no tenías cómo medir ciertas variables. Entonces tenías que obtener una u otra. No, pues esa, y con esta obtengo esta otra. Todavía se hace en ciertas empresas, ¿no? Pero en realidad ya hay mucha instrumentación. De hecho los celulares, a mí me sorprende, los celulares ya miden aceleración. Entonces ya los acelerómetros lo tenemos con el celular, que era lo más caro antes. Entonces yo pienso que ya mucho de esto es concepto. Tú lo vas a ver, entonces que hagamos, vas a poner a vibrar algo, vas a poner tu celular con tu aplicación y te va a dar el espectro de frecuencia del equipo y te lo da el celular. O sea, es tan potente como un acelerómetro. O sea, ya. Claro, el acelerómetro industrial pues, soporta más cosas que tu celular a lo mejor no soportaría. A lo mejor adiós pantalla de cristal que tenías ahí, por la vibración fue excesiva o el calor o lo que sea, ya se dañó. Pero la aplicación funciona maravillosamente, ¿no? Hace poquito tengo una chica que estuvo conmigo en logística, hicimos una máquina de vibración en su proyecto, entró a JM ROM hace como un año. Y ahí ella lo que hizo fue medir la vibración del camión con la carga en una ruta. Y lo hizo con su celular. O sea, hizo el empaque para el celular, se lo puso a la carga y se fue con el chofer a toda la ruta para tener el espectro de vibración de la ruta para poder generar los empaques. Y lo hizo todo, no le compraron ningún aparato, todo con el celular. Entonces se puede hacer los reportes de residencia, generar el espectro de vibración del traslado de los productos. Y después de ahí no la valoraron mucho y JM Romo y entró a esta otra, ¿cómo se llama? A Diseco. Y ahí Diseco está en el empaque, como diseñador de empaque. Entonces me hizo interesante porque todo partió de vibraciones y yo a ellos no les doy vibraciones, les doy diseño de empaque. Pero querían diseñar un empaque que soportara el traslado en un camión. Y dije, para hacer eso necesitan vibraciones. Entonces les dimos un pequeño cursito ahí de una semana, de lo básico, y generó eso. Entonces lo comento porque a veces nosotros siendo mecánicos, pues nosotros mismos somos la limitación. Entonces depende de la persona, lo que quiera hacer. Si no, si yo quiero hacer esto, lo hacemos. Y se genera, ¿no? Y vas a aprender un poquito más de lo que comúnmente aprendemos, ¿no? Entonces hasta aquí es generar variables nada más. Es decir, tengo un dato conocido, tengo un desconocido, partiendo de que no tuviera como, ¿no? Sea la amplitud, lo que se movió, sea el periodo, sea la frecuencia, sea la velocidad. Y hasta esa parte te voy a dejar. O sea, te voy a enviar la presentación. Ya hoy no voy a tener problemita con la red, se cayó el DLS, el enlace de fibra de Telmex. Yo tengo un mes viviendo aquí en Santa Anita, me cambié de casa. Y ya la reporté ayer y hoy quedó, claro, con mi hermano. Está en Telmex, ahí te encargo. Y ya quedó, ya puedo subirlo. Tengo datos en mi celular, pero no, para subir presentaciones no vale la pena. No, mucho tarda mucho la banda. Y seguiremos